Acá les voy a mostrar básicamente lo que hace el comando de recubrir. Miren acá. Por ejemplo, se dan cuenta que acá tengo una pieza que tiene dos geometrías diferentes. ¿Se dan cuenta? Que esto ya, hacer esta pieza con el comando de extrusión no se podría hacer. ¿Ya por qué? Porque tengo dos formas geométricas en extremos opuestos diferentes y está generando una pieza, se están uniendo las dos piezas. ¿Ya? Eso es lo que se podría conseguir con el comando de recubrir. Esto se puede tener diferentes perfiles en las secciones transversales de una pieza y yo podría generar una pieza ya más compleja. Eso es un ejemplo. Veamos este otro ejemplo. Ahí tengo una pieza que empecé con un cuadrado en la base, hay un círculo al medio y arriba hay, si no me equivoco, era un círculo arriba y una elipse al medio. Entonces ahí, al unir estas tres figuras y le apliqué una torsión, me podría generar ya una pieza más compleja como esta. Entonces, se dan cuenta que con los comandos que hemos visto hasta ahora de extrusión, revolución, no sería posible hacer una pieza como esta. ¿Ya? Y otra más, acá también, se dan cuenta que tiene diferentes secciones variables. Entonces, piezas como esta, o tipo de envase también, que ahí les voy a mostrar, envase de productos, que se pueden ocupar con el comando de recubrir. Puse tres ejemplos para que se hagan una idea que piezas como esta podrían ustedes hacer, y cosas que vamos a hacer el día de hoy, vamos a practicar y les voy a enseñar a utilizar este comando, así que ahí tomen nota, vamos haciéndolo. Y finalmente, acá por ejemplo, ese martillo, esa cabeza de martillo, la forma en la cual hay que hacerlo es así, o sea, son con planos. Uno va a ir creando planos paralelos y voy dibujando cada perfil. ¿Se dan cuenta que estoy dibujando un perfil en la parte cuadrada y círculo? Y después, ¿qué voy a hacer? Solamente voy a ir uniendo, y esto el SolidWorks va haciendo la unión de la superficie entre un plano y otro. Pero básicamente, uno cuando dibuja con los comandos de recubrir, voy dibujando con planos. Plano 1 y dibujo un perfil. Plano 2, el siguiente perfil. Plano 3, planos que sean, plano 10, plano 20, los planos que tenga el producto, después uno lo va uniendo. Y eso es lo que vamos a practicar el día de hoy. Acá, por ejemplo, yo le puse el cómo hacer, el procedimiento de cómo hacerlo. Primero voy a crear un plano en origen, y vamos a crear ahí un cuadrado de 60 por 60, el plano que está acá, de 60 por 60. Después vamos a crear un plano 1, que va a estar a una distancia de 25 milímetros con respecto al plano de origen. Este plano 1 está a 25 milímetros de separación, y creamos un círculo de diámetro 50. Están todos, siempre en este caso, está todo centrado en el origen, tanto en el mismo centro. Después viene un plano 2, que está a 25 milímetros del plano 1, con un diámetro circunscrito con respecto al cuadrado. Después viene un plano a 3, a 40 milímetros del plano 2, y se hace el mismo círculo, se copia al otro lado. Y acá, con estos planos hechos, vamos a generar el comando de recubrir. Como digo, acá tengo un procedimiento, una ayuda de memoria solamente, pero vamos a hacerlo ahora en SolidWorks para que lo veamos. ¿Okay? Vamos a hacer esto. Entonces, voy a ir a SolidWorks. Voy a partir haciendo una pieza más sencilla, y después lo vamos a tirar haciendo este comando de recubrir. Den un segundo para compartir. ¿Qué les pareció el comando de recubrir? ¿Se entendió más o menos la idea de cómo funciona? Sí. Y del por qué no se puede utilizar el comando de extrusión y de revolución, ¿cierto? Sí, porque es muy compleja Sí, la pieza. Muy compleja. Por ejemplo, acá, aunque no venía preparado, tengo acá una... Voy a tirar para el lado para que lo vean bien. Se dan cuenta acá, tengo una sección elíptica, ¿cierto? Una elipse. Tiene un cuerpo y después termina en una sección casi redonda. Entonces acá tengo una sección variable. Tengo una variación y una forma diferente. Este es uno. Acá tengo otro.
que esta ya no es una elipse, sino que es un poco más recta acá abajo, una pequeña curva, más curva en la parte superior, se va haciendo una pequeña conicidad, va cambiando la sección acá, que va haciendo un Claro. tipo triángulo, y más encima termina de una forma en punta a los lados y con elipse y más pronunciada abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces acá, entonces los productos que nosotros vemos cotidianamente son acá casi rectangular con redondeo en las esquinas, se va haciendo una conicidad, termina. Entonces, ustedes cuando vean productos, ¿qué tienen que hacer? Imaginar que hay planos de por medio. Un plano 1, después podría haber un plano 2, 3, 4, 5, 6, van subiendo diferentes planos y diferentes perfiles. Y eso es lo que uno va uniendo. ¿Sí? Vengo otro. Entonces, parte de la tarea que vamos a hacer el día de hoy va a ser que ustedes van a tener que diseñar el último producto. ¿Sí? ¿Se logra entender entonces la idea? Sí, ¿Sí? sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, Sí. la idea, después más tarde, le voy a dar unas indicaciones para que ustedes puedan modelar o diseñar un producto con ciertas características de capacidad de volumen para poder dibujar. Un segundito, por favor. ¿Se ve bien en el SolidWorks? Sí, se ve bien, profe. Ya, genial. Gracias. Déjame ponerlo por acá. Ahí sí. Ahí lo veo. Ya, entonces, lo primero, vamos a comenzar fabricando un plano. Primero, lo que dijimos, plano, voy a hacer un plano en alzado. ¿Por qué? Porque me interesa que el Z esté en forma positiva. Entonces vamos a dibujar el perfil siempre en X y el volumen, o sea, la altura, va a ser siempre en Z. Esa parte ustedes ya la manejan, me imagino. Vamos a crear un croquis, y acá, por ejemplo, voy a dibujar un simple círculo, de círculo y cuya dimensión, vamos a poner, por ejemplo, de 50 milímetros. Ya tendría el perfil 1 creado. Lo pongo en isometría para que lo vean, el perfil 1. Después voy a crear un plano paralelo, por ejemplo, siempre en modo alzado, y un plano paralelo. Recuerden que los planos paralelos se crean acá en operaciones y geometría de referencia, y seleccionamos plano. Por ejemplo, vamos a dar a 40 milímetros, voy a crear un plano paralelo. Entonces creamos un plano paralelo, y aquí voy a crear de nuevo un croquis, y por ejemplo voy a crear una elipse centrado en el origen. Le voy a dar cualquier medida, ok, no estoy dimensionando. Y tendría mi plano 2. Entonces ya tengo dos planos creados. Al tener dos planos creados, yo ya podría ocupar, recuerden que yo podría tener 2, 3, los 20 planos, n planos en forma paralela, y podría ocupar el comando de recubrir, que ese está en operaciones, y nos vamos al comando que está de recubrir. Y acá nos está preguntando, aquí ya lo seleccionó, los perfiles. Y acá es importante, lo voy a eliminar, acá es importante que yo pueda siempre seleccionar puntos que estén, por ejemplo, si voy a seleccionar el punto superior, que también el otro perfil esté en el punto superior. Eso es importante. De ahí van a ver por qué. Entonces voy a seleccionar el primer croquis, seleccionando el punto superior, y también el otro, el punto superior. Se dan cuenta que ahí me acaba de unir de una elipse a un círculo. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Entonces, Es como un barrido, pero con figuras diferentes. con figuras diferentes. Eso es lo que hacemos con este comando. Es hacer como un barrido, pero con figuras diferentes. La diferencia que acá, se da cuenta que yo les dije, seleccionen los puntos que estén próximos, por ejemplo, si la parte superior, los dos a la parte superior. ¿Por qué? Porque estos puntos me va a permitir, miren,
¿Qué está Oh, pasando? Entonces yo estoy acá, miren, estoy acinturando la pieza. Entonces yo podría dar una forma más compleja todavía. ¿Ya? Ahí desapareció. Porque ahí hay un error. Se están cruzando. Por ejemplo, pinché un punto acá y pinché el otro lado. Entonces, si les pasa eso, es porque pincharon o seleccionaron mal. Los puntos tienen que estar en un mismo nivel. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Entonces, sí, lo que nos permite esto es generar una geometría mucho más compleja que con el comando, simplemente del comando barrer. ¿Sí? como que lo torció. Lo torcí. Ya aquí estoy torciendo la pieza. Lo voy a aceptar y tendría ya una pieza con un volumen determinado y una forma de geometría bastante compleja de poder hacer con otro comando. Se dan cuenta que tengo esta estrecha por acá y ya más ancha por el otro costado. Entonces, acá nos estamos viendo un comando que se llama comando de recubrir para hacer una pieza de bastante complejidad. ¿Ya? Ese es el caso 1. Si quieren, yo lo voy a dejar en pausa para que ustedes lo puedan hacer. Dudas me pueden preguntar y ahí sigo avanzando. Vamos paso a paso. ¿Ya les parece? Una cosa. Ya, vamos a dibujar entonces este cabeza de martillo. Para ello vamos a ir a plano alzado, croquis, croquis. Y lo primero que me decía es crear un cuadrado de centro en origen con ciertas medidas, que era de 60 por 60. Entonces, vamos a ver, cuadrado de 60 por 60. Y salgo del boceto, salgo del croquis. Ahí ya tengo el primer plano. Vista isométrica. De nuevo, selecciono el plano alzado y voy a ir a operaciones, geometría de referencia, plano, y vamos a crear un plano paralelo a 25 milímetros. Y aceptamos. Croquis, croquis, y acá vamos a dibujar un círculo que era de diámetro de 50 milímetros. Entonces nuestra foto inteligente a 50, aceptamos y cerramos el croquis. Ya tengo el plano 1 creado. Vamos al plano 2, entonces desde el plano 1 vamos a crear un plano paralelo y también tiene 25 milímetros. Aceptamos. Y acá dice que vamos a dibujar un diámetro circunscrito. Croquis, croquis, un diámetro hasta ahí, circunscrito. Y aceptamos. Llego justo hasta la esquina del cuadrado. Eso es un círculo circunscrito. Llevamos 3 planos y después ahora vamos a crear desde el plano 2 otro plano más paralelo, pero en este caso a 40 milímetros. 40 milímetros y aceptamos. Croquis, croquis. Y acá dice otro plano igual que plano Igual al plano 2. igual al plano anterior, ¿cierto? Igual al plano 2. Entonces tengo dos formas. Por ejemplo, yo puedo selecciono el plano anterior, voy a edición, que podría ser una forma, copio, selecciono el plano final de origen, edición, pego. Ahí me quedo en otro lado. Selecciono una cara nada que ver, perdón. Pincho una cara nada que ver. Entonces el círculo, edición, copiar, plano 3, edición, pegar. Está quedando en diferentes puntos. Bueno, no sé. Ya está. Voy a crear de nuevo entonces el círculo, el origen, circunscrito. Aceptar. Y ahí tendría ya mis 4 planos creados. 1, 2, 3, 4 planos creados. Entonces para ello ahora voy a ir a operaciones, comando de recubrir. Y acá voy a ir seleccionando el croquis 1, parte superior, el otro plano superior,
Y finalmente mi cuadrado. Y tendría ya parte de esta cabeza de martillo. ¿Sí? Parte de la cabeza de martillo. Ahora dice, una vez que tenemos los planos recubiertos, voy a crear un plano a 200 milímetros con respecto a esta cara. Entonces, pincho la cara, operaciones, plano de referencia, y acá dice que es de 200 milímetros. Aceptamos, croquis, croquis, y vamos a crear un rectángulo de centro desde el origen, y cuyas medidas tienen 5 milímetros. 5 por 200, no, 5 por 200, sí, a ver si estoy bien. 5. Y acá en el PowerPoint decía que un rectángulo de 5 por 200 debe estar malo. No puede ser 200. Era de 150, no, era de 100 milímetros. Ahí sí, era 100 por si acaso. Yo en el PowerPoint me equivoqué, puse 5 por 200 y es 5 por 100. ¿Ya? Ahí tengo mi plano creado. Entonces ahí arreglo ustedes. Tengo un plano. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a recubrir nuevamente. Recubrir. Selecciono, borro esto, selecciono la cara y el plano. Recuerden estos puntitos verdes que tienen que estar alineados. Ahí tendría ya mi estructura del martillo. ¿Sí? Voy a crear la hendidura que está al medio. Y ahí, esto ya no es con el comando de recubrir, sino que con el comando de corte, extrusión. Voy a crear ahí un croquis. Y voy a crear un rectángulo. Y eso le voy a quitar ese material. Por ejemplo, de espesor 10 milímetros. De 60 milímetros hacia adentro. Bueno, 60 milímetros, y esto lo voy a cortar. Extruir corte. Y que sea por ambos. Todo por ambos. Y tendrían ya parte de su cabeza de martillo. ¿Sí? Si quieren los dejo hasta ahí. Y después nos faltaría que acá vamos a ocupar una herramienta que es de SolidWorks, que nos permite tomar esta parte y flexarla, torcerla hacia abajo. Vamos a aplicar una flexión. Pero hasta aquí voy a llegar mientras tanto para que ustedes puedan avanzar y lo puedan hacer. ¿Ya?